Imagina un mundo donde todos sean felices, donde el sufrimiento haya sido eliminado, donde el placer no solo esté disponible, sino garantizado, donde la ciencia haya resuelto el problema de la miseria humana de una vez por todas. Suena perfecto, ¿verdad? Pero ¿y si esa perfección tuviera un precio? ¿Y si la cura del sufrimiento fuera peor que la enfermedad? En 1932, Aldous Huxley publicó una novela que marcaría el siglo XX y más allá. Un mundo feliz presentaba una visión del futuro tan seductora y aterradora que los lectores no podían decidir si aceptarla o rechazarla. A diferencia de otras distopías que se basaban en el miedo y la opresión, la pesadilla de Huxley se basaba en el placer y la satisfacción. No era el gran hermano observándote, era el gran hermano dándote todo lo que querías hasta que olvidabas que alguna vez quisiste algo más. 80 años después, vivimos en ese mundo. No del todo, todavía no, pero las señales están por todas partes. Llevamos dispositivos que ofrecen gratificación instantánea. Consumimos entretenimiento diseñado para mantenernos tranquilos. Tomamos pastillas para suavizar cada aspereza de la existencia. Hemos construido una civilización dedicada a la búsqueda del placer y a la eliminación del malestar. Y estamos descubriendo lo que Huxley sabía, que un mundo sin sufrimiento también podría ser un mundo sin sentido. Hoy exploraremos cómo Huxley vio el futuro con una claridad aterradora. Examinaremos los mecanismos de control que imaginó y cómo se están desplegando a nuestro alrededor ahora mismo. Y afrontaremos la pregunta más difícil de todas. Si la felicidad es la meta, ¿por qué deberíamos resistirnos a un sistema que la proporciona con tanta eficiencia? Esta es la historia de un mundo feliz, y la advertencia que conlleva para cada generación que la lee, una advertencia sobre lo que perdemos cuando intercambiamos libertad por comodidad, profundidad por distracción, verdad por placer. El hombre que vio el mañana. Aldous Leonard Huxley nació en 1894 en una de las familias intelectualmente más distinguidas de Gran Bretaña. Su abuelo, Thomas Henry Huxley, era conocido como el Bulldog de Darwin por su férrea defensa de la evolución. Su hermano Julian se convertiría en un reconocido biólogo y el primer director de la UNESCO. El apellido Huxley significaba ciencia, razón y progreso. Pero el joven Aldous tomó un camino diferente. A los 16 años contrajo una enfermedad ocular que lo dejó casi ciego durante 2 años. Durante esa oscuridad, no pudo leer ni seguir la carrera científica que todos esperaban. Tuvo que sentarse con sus propios pensamientos, atrapado en su cabeza, sin nada que lo distrajera de su propia mente. Cuando recuperó parcialmente la vista, Aldous había cambiado. Había descubierto algo durante esos años de ceguera, que el mundo interior era tan vasto y complejo como cualquier cosa que la ciencia pudiera revelar sobre el mundo exterior. Empezó a escribir, canalizando la precisión analítica de su familia en ficción y ensayos que diseccionaban la naturaleza humana con precisión quirúrgica. Para la década de 1920, Huxley se había consolidado como uno de los satíricos más brillantes de su generación. Se movía en círculos intelectuales de Londres y París, observando la búsqueda desesperada del placer de la generación de la posguerra, sus frenéticos intentos por olvidar el horror que acababan de sobrevivir. Observaba a la gente bailar más rápido, beber más fuerte, aceptar cualquier distracción del vacío que la guerra había revelado en el corazón de la civilización europea. Pero Huxley también observaba algo más. Vio cómo la tecnología transformaba la sociedad, cómo la producción en masa no solo creaba productos, sino que transformaba la propia conciencia humana. La cadena de montaje de Henry Ford había revolucionado la manufactura, pero también había introducido una nueva lógica: la estandarización, la eficiencia, la reducción de procesos complejos a pasos simples y repetibles. Huxley planteó una pregunta que lo atormentaba. ¿Qué pasaría si esta lógica se aplicara no solo a la fabricación de automóviles, sino también a la de personas? ¿Y si los propios seres humanos pudieran ser producidos en masa, diseñados para fines específicos, condicionados para estar perfectamente satisfechos con sus roles asignados?
La idea cristalizó durante un viaje a Estados Unidos en 1926. Huxley se sentía fascinado y horrorizado a la vez por la cultura estadounidense. Veía una sociedad que había abrazado plenamente el consumo masivo, donde el entretenimiento se industrializaba, donde la publicidad aprendía a fabricar deseos en lugar de simplemente satisfacerlos. Vio el futuro y lo aterrorizó. Al regresar a Europa, comenzó a escribir. La novela fluyó de él en 4 meses, de mayo a agosto de 1931, como si la visión hubiera estado esperando, plenamente formada en su mente, y solo necesitara ser transcrita. La llamó Un mundo feliz, tomando prestada la frase de La tempestad de Shakespeare, donde Miranda, al ver a los humanos por primera vez, exclama maravillada ante su belleza. En Shakespeare, el verso es inocente y optimista. En manos de Huxley, rebosa ironía. El libro se publicó en 1932 y la reacción fue inmediata y polarizada. Algunos críticos se escandalizaron por su franqueza sexual y su cinismo sobre la naturaleza humana. Otros lo reconocieron como una obra maestra de ficción profética. H.G. Wells, el gran escritor de ciencia ficción, lo detestó y acusó a Huxley de traicionar los ideales progresistas que deberían guiar las discusiones sobre el futuro. George Orwell escribiría posteriormente su propia distopía, 1984, en parte como respuesta a la visión de Huxley, argumentando que el totalitarismo surgiría del dolor y el miedo, no del placer y la satisfacción. Pero Huxley había tocado algo profundo. La novela se convirtió en un fenómeno. Vendió millones de ejemplares, se tradujo a docenas de idiomas, se asignó a clases en escuelas y se debatió en universidades. Y con cada década que pasaba, parecía menos fantasía y más profecía. El mundo que Huxley imaginó en 1931 comenzaba a materializarse a nuestro alrededor. El Estado mundial. Un mundo feliz comienza con un recorrido. El director de criaderos y acondicionamiento muestra a un grupo de estudiantes el Centro de Criaderos y Acondicionamiento del Centro de Londres, donde los seres humanos se fabrican, no nacen, se fabrican. Lo primero que Huxley quiere que entendamos es que en este mundo la reproducción se ha divorciado por completo de la biología. No hay madres, ni padres, ni familias. Los embriones humanos se crean en laboratorios, se cultivan en úteros artificiales y se someten a precisos controles químicos y ambientales que determinan por completo en qué se convertirán. La sociedad se divide en castas, cada una diseñada para funciones específicas. En la cima se encuentran los alfas, diseñados para ser inteligentes, atractivos y capaces de pensamiento complejo. Reciben la mejor nutrición durante su desarrollo, la mayor cantidad de oxígeno y las condiciones más favorables. Por debajo de ellos están los betas, ligeramente menos capaces, pero aún competentes. Luego están los gamas, los deltas y finalmente los epsilones. Cada nivel progresivamente más limitado, más atrofiado, más apto para trabajos domésticos. Los epsilon se crean mediante un proceso llamado proceso de Volkanovski, en el que un óvulo fecundado se divide una y otra vez, produciendo hasta 96 individuos idénticos a partir de un embrión. Estos humanos producidos en masa son entonces deliberadamente atrofiados, privados de oxígeno y envenenados con alcohol, para que sus cerebros nunca se desarrollen completamente. Están diseñados para ser lo suficientemente inteligentes como para realizar tareas sencillas, pero no lo suficientemente inteligentes como para cuestionar su rol o sentirse insatisfechos. Esto no es crueldad, es eficiencia. ¿Por qué desperdiciar recursos desarrollando la inteligencia plena en alguien cuyo trabajo es operar un ascensor? ¿Por qué crear individuos con necesidades y deseos complejos cuando lo que la sociedad requiere son piezas intercambiables en una máquina? Pero la ingeniería no se limita a la biología. Tras nacer, o mejor dicho, tras su decantación, los niños son sometidos a un condicionamiento que moldea sus respuestas psicológicas en lo más profundo. A los bebés destinados a las castas inferiores
Se les muestran libros y flores, y luego se les aplican descargas eléctricas hasta que desarrollan un odio visceral hacia la lectura y la naturaleza. ¿Por qué? Porque la lectura podría hacerles reflexionar, y la naturaleza podría hacerles apreciar algo que no requiere gasto de consumo. El condicionamiento continúa durante toda la infancia mediante un proceso llamado hipnopedia, la enseñanza del sueño. Mientras los niños duermen, voces susurran lecciones en su inconsciente, miles de repeticiones que se vuelven más difíciles que el instinto. Las lecciones son simples, diseñadas para crear ciudadanos perfectos. Acabar es mejor que remendar. No repares las cosas, reemplázalas. Mantén la economía en marcha. Todos pertenecen a todos. Suprime los celos, la posesividad, el vínculo familiar. Un gramo es mejor que un maldito. Consume drogas en lugar de afrontar las emociones negativas. Al llegar a la edad adulta, los ciudadanos del Estado mundial no necesitan ser obligados a comportarse correctamente. Quieren comportarse correctamente. Su condicionamiento ha alineado sus deseos a la perfección con lo que exige el sistema. No son esclavos. Son sirvientes felices que no pueden imaginarse desear algo diferente. La sociedad se organiza en torno a un principio: la estabilidad. Tras siglos de guerra, revolución, colapso económico y agitación social, la humanidad decidió que la estabilidad era el valor supremo. Todo lo que pudiera amenazarla ha sido eliminado. Los lazos familiares que generan lealtades contrapuestas, la religión que promete un significado trascendente más allá del Estado, el arte que suscita preguntas incómodas, la ciencia que podría descubrir verdades incómodas. El calendario mismo ha sido reiniciado. Los años ya no se miden desde el nacimiento de Cristo, sino desde la introducción del modelo T de Ford. El año es AF 632 después de Ford, y el propio Ford es venerado como una especie de dios. Los ciudadanos hacen la señal de la T, una parodia de la cruz cristiana. Hablan de nuestro Ford donde las generaciones anteriores decían nuestro Señor. El principio sagrado no es el amor ni la justicia, sino la producción y el consumo. El sexo se ha separado por completo de la reproducción y del apego emocional. Desde la infancia, se condiciona a los niños a participar en juegos eróticos. Se anima a los adultos a tener múltiples parejas, a tratar la intimidad como una actividad recreativa, tan insignificante como un partido de tenis. La monogamia se considera obscena, perversa, un apego peligroso que podría crear un vínculo emocional intenso, que podría amenazar la lealtad al colectivo. Cuando surgen emociones negativas, cuando la ansiedad, la tristeza o la ira rompen el condicionamiento, los ciudadanos no tienen que soportarlas. Tienen soma, una droga perfecta sin efectos secundarios ni resaca. 1 gramo para un alivio leve, 2 para desconectar de la realidad, 3 para unas vacaciones completas de la consciencia. El gobierno lo distribuye gratuitamente. Hay unas vacaciones de soma disponibles siempre que las necesites. Este es el mundo que Huxley creó. Un lugar donde el sufrimiento ha sido eliminado, donde todos tienen lo que necesitan, donde el placer es abundante y está disponible gratuitamente, donde las asperezas de la naturaleza humana han sido suavizadas por la química y el condicionamiento. Es un mundo donde todos son felices. Entonces, ¿por qué se siente como el infierno? El salvaje y el civilizado. La trama de la novela es simple pero devastadora. Bernard Marx, un alfa que se siente vagamente insatisfecho con su vida a pesar de todos sus placeres, lleva a una mujer llamada Lenina a una reserva salvaje, uno de los pocos lugares donde los humanos aún viven a la antigua usanza, con familias, religión y toda la irracionalidad desordenada que el Estado mundial eliminó. En la reserva descubren a John, un joven hijo de un ciudadano del Estado mundial que quedó varado allí años atrás. John creció leyendo a Shakespeare, el único libro que su madre logró rescatar de la civilización. Su mente está formada por Romeo y Julieta, Hamlet, La Tempestad, historias de amor, sacrificio y significado. Bernard lleva a John de vuelta a Londres
y la colisión entre el salvaje, como se le llama a John, y el estado mundial se convierte en el motor de la tragedia de la novela. John se siente atraído y repelido a la vez por lo que ve. La abundancia, la limpieza, la ausencia de enfermedades y pobreza, todo esto lo asombra. Pero el vacío espiritual, la sexualidad despreocupada, la satisfacción narcotizada, todo esto lo horroriza. Lenina se enamora de John, o al menos eso cree. En su mundo, el amor significa querer tener sexo con alguien. Así que se ofrece a él directamente, repetidamente, confundida por su negativa. No entiende por qué él no acepta lo que ella le ofrece libremente. John, criado con los cuentos de Shakespeare sobre el amor cortés y la devoción romántica, está devastado por su incapacidad para concebir la intimidad como algo más que placer físico. El conflicto llega a su clímax cuando la madre de John, de vuelta en la civilización, ingiere demasiado soma y muere. John, al observar su muerte, rodeado de gemelos Epsilon idénticos, condicionados a ver la muerte como algo sin mayor importancia que cualquier otro proceso biológico, finalmente se derrumba. Intenta iniciar una revolución, liberar a los deltas de su condicionamiento, despertarlos a la conciencia de lo que han perdido. Fracasa, por supuesto. Los deltas no quieren ser liberados, quieren su soma, quieren sus placeres, quieren permanecer cómodos y contentos. La pasión de John, su sufrimiento, su intensidad, todo les resulta incomprensible. Han sido condicionados para evitar precisamente los extremos emocionales que John considera la esencia del ser humano. John es llevado ante Mustafa Mond, uno de los controladores mundiales que gobierna la sociedad. Mond es diferente a los demás. Ha leído a Shakespeare, estudiado historia y comprende lo que se sacrificó para crear este mundo estable. Eligió la estabilidad conscientemente, sabiendo el precio. Su conversación es el núcleo de la novela. John aboga por la libertad, por el derecho a la infelicidad, por el arte, la religión y el amor apasionado. Mond explica con serenidad por qué estas cosas son incompatibles con una sociedad estable. El arte requiere sufrimiento para tener profundidad. La religión requiere miedo e incertidumbre. El amor apasionado genera celos y posesividad. Todo esto desestabiliza el orden social. John defiende el espíritu humano, la necesidad de luchar, esforzarse y sentir profundamente. Mond defiende la satisfacción, un mundo sin guerra, pobreza ni enfermedades. Y lo terrible es que ambos tienen razón. Huxley no manipula las cartas. Nos muestra el auténtico atractivo del Estado mundial y su auténtico horror, y nos obliga a elegir. John no puede aceptar el compromiso. Se retira a un faro abandonado intentando vivir en soledad y practicar la abnegación como penitencia por la contaminación de la civilización. Pero el Estado mundial no lo deja en paz. Los curiosos acuden en masa para ver al salvaje azotarse, para ver el auténtico sufrimiento como una especie de entretenimiento. Lenina aparece, y John, abrumado por deseos contradictorios, también la azota, y luego participa en una orgía alimentada por Soma. A la mañana siguiente, sobrio y horrorizado por lo que había hecho, John se ahorcó. La última imagen es su cuerpo balanceándose en el faro, girando lentamente con el viento. Norte, sur, este, oeste, girando eternamente sin rumbo. El placer como prisión. La genialidad de la distopía de Huxley reside en que no se asemeja a la opresión. No hay matones con botas militares, ni policía secreta, ni cámaras de tortura. El Estado mundial gobierna mediante la satisfacción, no el miedo, y esto lo hace mucho más insidioso que cualquier dictadura basada en la violencia. Las tiranías tradicionales funcionan mediante refuerzo negativo. Te muestran lo que sucede si desobedeces. La amenaza del castigo mantiene a la gente a raya, pero esto crea resistencia. Las personas se rebelan naturalmente contra los sistemas que les causan dolor. Sueñan con la libertad, organizan movimientos clandestinos y se arriesgan para derrocar a sus opresores. El Estado mundial es más inteligente. Utiliza exclusivamente el refuerzo positivo. Da a la gente lo que quiere, o más precisamente,
moldea lo que quiere y luego satisface esos deseos fabricados a la perfección. No hay razón para rebelarse porque no hay nada contra lo que rebelarse. El sistema no te niega nada, te lo da todo. Esta es la idea central que hace que un mundo feliz sea más relevante ahora que cuando se escribió. Hemos aprendido que no se controla a las personas amenazándolas, se las controla haciéndolas sentir cómodas. Se las controla haciendo que la resistencia parezca no solo difícil, sino inútil, incluso incomprensible. Piensa en el soma, la droga perfecta. No funciona como el alcohol o la heroína, sustancias que ofrecen un escape temporal pero crean dependencia y degradación. El soma no tiene efectos negativos, no produce resaca, no produce adicción física ni consecuencias para la salud. Simplemente te hace feliz, elimina la ansiedad, disuelve la depresión y crea una sensación de calma y satisfacción o euforia según la dosis. ¿Por qué alguien lo rechazaría? John se niega porque cree que el sufrimiento tiene sentido, que forma parte de la plenitud humana. Pero para los ciudadanos del Estado mundial, esta postura es una locura. ¿Quieres sufrir? ¿Prefieres el dolor al placer? Eso no es admirable, es patológico, y tienen razón. ¿Cuál es realmente el argumento contra el soma? Si un fármaco pudiera eliminar el sufrimiento psicológico sin efectos secundarios negativos, ¿no sería irracional no tomarlo? Ya usamos antidepresivos, ansiolíticos y diversas sustancias para equilibrar nuestra vida emocional. Simplemente aún no hemos perfeccionado la fórmula, pero estamos trabajando en ello. El Estado mundial no solo droga a sus ciudadanos, los entretiene. Las sensaciones han reemplazado al cine, experiencias inmersivas donde los espectadores no solo ven, sino que sienten todo lo que sienten los personajes a través de electrodos que estimulan el sistema nervioso. Pornografía emocional. Sensaciones sin consecuencias. Intensidad sin riesgo. El golf electromagnético y el golf de obstáculos ofrecen recreación física. La música sintética satisface necesidades estéticas. Todo deseo tiene una salida, toda picazón, un rasguño. El sistema ha logrado lo que todas las sociedades anteriores intentaron pero no lograron, la eliminación de la frustración. Pero esto es lo que Huxley entendió. La frustración no es un defecto de la psicología humana, es una característica. La insatisfacción es lo que nos impulsa a crear, explorar, cuestionar y crecer. Cuando eliminas la frustración no creas satisfacción, creas estancamiento. El Estado mundial se ha mantenido estable durante 600 años. Nada ha cambiado en ese tiempo, nada puede cambiar. El cambio requiere que alguien esté lo suficientemente insatisfecho con la situación como para imaginar algo diferente. Pero no hay personas insatisfechas, salvo algún que otro Bernard Marx o Helmholtz Watson, anomalías en el proceso de condicionamiento que son rápidamente identificadas y exiliadas a islas donde no pueden contaminar a los demás. Esta es la estabilidad adquirida a costa del progreso. Esta es la paz adquirida a costa del sentido. Esta es la felicidad adquirida a costa de la humanidad. La ingeniería del deseo. El aspecto más inquietante del Estado mundial no es que controle el comportamiento, es que controla el deseo mismo. Al llegar a la edad adulta, los ciudadanos no desean nada que el sistema no les haya programado. Consideremos cómo funciona esto con el consumo. Los ciudadanos están condicionados a odiar la naturaleza porque apreciar la belleza natural no cuesta nada. Una puesta de sol es gratis. Un bosque es gratis. Si la gente puede obtener satisfacción de cosas que no requieren consumo, la economía se estanca. Así, a los niños se les enseña a sentirse incómodos en entornos naturales, a preferir los entornos artificiales donde se requiere gastar. Están condicionados a odiar los libros porque leer es solitario y no requiere comprar cosas nuevas constantemente. Se les enseña que más vale terminar que remendar, así que reemplazarán en lugar de reparar, manteniendo las fábricas en funcionamiento, el empleo alto y la economía en marcha. Incluso su sexualidad está diseñada con fines económicos. Se fomenta la promiscuidad, no porque sea intrínsecamente mejor que la monogamia, sino porque exige consumo.
ropa nueva para cada encuentro, nuevos anticonceptivos, nuevos accesorios. Las relaciones estables reducen el gasto. Los pasatiempos en pareja son más económicos que jugar siempre en la misma situación. Así, el Estado mundial condiciona a las personas a sentir que la monogamia es obscena, que los vínculos duraderos son perversos. Este es el escenario de pesadilla para la libertad humana, no que nos obliguen a hacer cosas contra nuestra voluntad, sino que nuestra propia voluntad es fabricada. Creemos tomar decisiones libres, pero en realidad seguimos una programación tan profunda que ni siquiera podemos percibirla. Huxley escribía décadas antes del desarrollo de las técnicas modernas de publicidad y propaganda, antes del auge de las redes sociales y la manipulación algorítmica. Pero comprendió el principio. No es necesario obligar a la gente si se puede moldear sus deseos. Y una vez que se logra, la resistencia se vuelve casi imposible, porque la resistencia requiere primero reconocer que se está siendo controlado. Los ciudadanos del Estado mundial no pueden reconocer su condicionamiento porque éste incluye la incapacidad de reconocerlo. Se les ha enseñado que son libres, felices, que toman sus propias decisiones y a nivel de la experiencia consciente toman decisiones. Simplemente el menú de opciones, los criterios de elección y la satisfacción derivada de esas decisiones han sido diseñados de antemano. Esto es más sofisticado que un simple lavado de cerebro. El lavado de cerebro destruye a la persona y la reconstruye. El Estado mundial nunca les permite convertirse en individuos completos desde el principio. Desde el momento de la concepción, cada aspecto del desarrollo está controlado. No hay un yo auténtico que destruir porque, para empezar, nunca lo hubo. La eliminación de la profundidad. Uno de los mecanismos de control más sutiles del Estado mundial es la eliminación de la soledad. Desde la infancia, los ciudadanos están condicionados a sentirse incómodos cuando están solos. Cada momento del día está lleno de actividad, con otras personas, ruido y estímulos. No hay espacio para la reflexión, para el tipo de pensamiento profundo que podría llevar al cuestionamiento. Helmholtz Watson, uno de los pocos personajes que roza la insatisfacción genuina, describe que siente que tiene algo que decir, pero no sabe qué es. Escribe jingles propagandísticos que encantan a todo el mundo, pero intuye que existe otra forma de escritura posible, algo más profundo y significativo. Pero no logra comprenderlo del todo porque nunca le han enseñado el lenguaje necesario. Así es como el Estado mundial aborda el problema de la inteligencia. No se puede extraer inteligencia de los alfas, se necesita que sean lo suficientemente inteligentes como para dirigir las cosas. Pero se puede evitar que usen esa inteligencia de forma peligrosa si nunca se les enseñan los conceptos que les permitirían una crítica profunda del sistema. No hay historia porque el pasado es desestabilizador. ¿Por qué debería ser eterno el sistema actual si la gente sabe que ayer era diferente? No hay filosofía porque el pensamiento filosófico conduce a preguntas sin respuestas satisfactorias. No hay literatura seria porque la literatura explora la condición humana en toda su complejidad, incluyendo el sufrimiento, el significado y la elección moral. Shakespeare, el único libro que John conoce, está prohibido no porque el Estado mundial tema su contenido específico, sino porque Shakespeare aborda temas que el Estado mundial ha intentado eliminar de la conciencia: el amor que trasciende el placer físico, el honor que exige sacrificio, la tragedia que da sentido al sufrimiento. Estos conceptos no tienen cabida en un mundo donde todos pertenecen a todos y el soma siempre está disponible. Lo que Huxley comprendió es que el vocabulario moldea el pensamiento. Si no tienes palabras para ciertos conceptos, literalmente no puedes pensarlos. El Estado mundial selecciona cuidadosamente el lenguaje, eliminando palabras que podrían permitir el pensamiento subversivo, no mediante la censura explícita, sino mediante una educación que simplemente nunca introduce esos conceptos. No es necesario prohibir libros si se ha condicionado a la gente a odiar la lectura. No es necesario suprimir el arte si se han eliminado las experiencias humanas que le dan su poder. No es necesario impedir el pensamiento filosófico si nunca se le ha enseñado filosofía a nadie.
Esta es una forma de control más completa que la coerción física. Opera a nivel de la propia conciencia. Y lo aterrador es que ya estamos a medio camino. El problema de la excelencia. El Estado mundial ha resuelto el problema de la desigualdad eliminando la excelencia. No de forma explícita, sino funcional. Los alfas son inteligentes y capaces, pero lo son dentro de unos parámetros estrechos. Pueden ejecutar operaciones complejas y resolver problemas técnicos, pero no pueden pensar creativamente ni imaginar alternativas al sistema existente. La verdadera excelencia requiere más que inteligencia. Requiere obsesión, la disposición a sacrificarlo todo por dominar algo. Requiere sufrir el fracaso, superar la competencia cómoda y adentrarse en un territorio donde nada es seguro. Requiere la monomanía que el Estado mundial considera peligrosa. Helmholtz Watson es lo más cercano a un artista en la novela. Tiene un don para las palabras, un sentido del ritmo y un lenguaje impactante. Pero su talento se canaliza en la escritura de eslóganes hipnopédicos y jingles propagandísticos. Nunca ha estado expuesto a la verdadera poesía, a la verdadera literatura, ese tipo de escritura que no sirve al Estado, sino a la verdad. Cuando John le recita a Shakespeare, algo despierta. Helmholtz se ríe al principio, pues encuentra absurda la apasionada historia de amor de Romeo y Julieta, pero luego deja de reír. Percibe algo en el lenguaje, algo poderoso, peligroso y emocionante. No puede comprenderlo del todo porque carece del contexto emocional, pero reconoce que esto es lo que ha estado buscando a tientas. El Estado mundial no puede permitir este tipo de excelencia porque es desestabilizadora. Si una persona logra algo extraordinario, implícitamente critica a todos los que no lo lograron. Crea una jerarquía basada en el mérito en lugar de una casta artificial. Sugiere que algunas vidas son más significativas que otras, que algunos logros importan más que otros. La genialidad del Estado mundial reside en que permite que todos sean excelentes en su función asignada. Los epsilones son perfectos para operar ascensores. Los deltas son perfectos para el trabajo en fábricas. Los gamas, betas y alfas son excelentes en lo que están diseñados para hacer. Pero ninguno de ellos es excelente en el sentido en que lo fue Miguel Ángel, Shakespeare o Beethoven, creando algo sin precedentes, impulsando la capacidad humana a nuevos horizontes. Este tipo de excelencia no se puede diseñar porque requiere libertad. No necesariamente libertad política, sino libertad psicológica, el espacio para explorar, fracasar, obsesionarse, sufrir y crear algo nuevo. El Estado mundial ha eliminado ese espacio en favor de la eficiencia perfecta. Y la eficiencia es enemiga de la excelencia. Eficiencia significa hacer lo conocido de forma óptima. Excelencia significa hacer lo desconocido, probar lo desconocido, aceptar la posibilidad del fracaso en la búsqueda de avances. La excelencia no se puede programar, no se puede producir en masa, no se puede garantizar su seguridad. El costo de la estabilidad. El argumento de Mustafa Montajon es brutalmente honesto. No pretende que el Estado mundial sea perfecto, reconoce abiertamente lo que se ha sacrificado, pero argumenta que el sacrificio valió la pena porque la alternativa es peor. Antes del Estado mundial, explica Mont, reinaba el caos, guerra, pobreza, enfermedades, desigualdad, sufrimiento a una escala inimaginable. Las personas se lastimaban, se traicionaban y se mataban por recursos, creencias y lealtades tribales. El mundo estaba saturado de miseria. El Estado mundial acabó con todo eso. No más guerras porque todos están condicionados a valorar la estabilidad. No más pobreza porque la producción está gestionada científicamente. No más enfermedades porque la ingeniería genética y la medicina han conquistado la biología. No más desigualdad porque todos están diseñados para su función y condicionados a conformarse con ella. El precio fue la libertad. El precio fue el arte. El precio fue la religión, la filosofía y el amor apasionado. El precio fue todo lo que da sentido a la vida para alguien como John.
Pero Mond argumenta que el significado es un lujo que se compra con el sufrimiento ajeno. Es mejor una satisfacción superficial para todos que una profunda para unos pocos. Y no se equivoca, no del todo. El argumento a favor del Estado mundial es más sólido de lo que los lectores suelen admitir. ¿Elegirías un mundo donde pudieras ser Shakespeare, pero millones murieran de hambre? ¿O elegirías un mundo donde todos tuvieran lo suficiente, donde nadie sufriera, incluso si eso significara que no hubiera más Shakespeare? Huxley no nos deja salir airosos con esta pregunta. Nos muestra la postura de John, romántica, íntegra y, en última instancia, suicida. Y nos muestra la postura de Mond, pragmática, comprensiva y desmoralizadora. Ambas son coherentes, ambas tienen mérito. Y la elección entre ellas define lo que significa ser humano. El Estado mundial ha logrado algo sin precedentes. Ha eliminado el sufrimiento sin crear un mal evidente. Nadie sufre torturas. Nadie pasa hambre. Nadie trabaja hasta la muerte. La gente es genuinamente feliz, al menos según todos los criterios mensurables. El hecho de que su felicidad sea superficial, que haya sido manipulada, que se produzca a costa de todo lo que hace que la conciencia valga la pena, son objeciones filosóficas, no prácticas. El suicidio de John es la única respuesta que puede ofrecer a la lógica de Mond. No puede argumentar para salir de ahí porque Mond es demasiado inteligente, demasiado culto, demasiado consciente de las implicaciones de ambas posturas. Así que John elige la muerte, la afirmación definitiva de la voluntad individual frente a la colectiva, la afirmación definitiva de que algunas cosas importan más que la supervivencia y la comodidad. El mundo que construimos. Escribiendo en 1931, Huxley imaginó un futuro a 600 años de distancia, pero durante su propia vida vio cómo los mecanismos que había inventado en la ficción comenzaban a manifestarse en la realidad. El libro no era una profecía, era una extrapolación. Huxley previó la dirección en que se movían las cosas y siguió la línea hasta su conclusión lógica. Para 1958, Huxley se alarmó lo suficiente como para escribir Un mundo feliz revisitado, un análisis no ficticio sobre cómo se estaban materializando sus predicciones ficticias. Veía la televisión emerger como una herramienta para el condicionamiento masivo, no mediante propaganda explícita, sino mediante entretenimiento que mantenía a la gente pasiva y distraída. Vio a las compañías farmacéuticas desarrollar nuevos medicamentos que prometían eliminar el malestar psicológico. Vio cómo la publicidad se volvía más sofisticada, aprendiendo a eludir el pensamiento racional y a apelar directamente a los deseos inconscientes. Lo más inquietante para Huxley era la velocidad del cambio. Situó su novela 6 siglos en el futuro porque supuso que ese tipo de transformación tomaría generaciones. Pero 30 años después de su publicación, los cimientos ya estaban puestos. Hoy vivimos en la transición. No hemos alcanzado la distopía completa, pero nos encaminamos hacia ella con un ritmo alarmante. Consideren los paralelismos. Contamos con fármacos que mejoran el estado de ánimo y la cognición. Aún no se trata del soma, pero estamos cerca de lograrlo. Antidepresivos, ansiolíticos, estimulantes para la concentración, somníferos para el descanso. Estamos resolviendo el problema de la psicología humana mediante la química, tratando los estados emocionales como problemas de ingeniería que deben resolverse en lugar de experiencias que deben comprenderse. Tenemos entretenimiento que reemplaza la experiencia. La realidad virtual es primitiva comparada con las sensaciones, pero el principio es el mismo. Podemos entrar en mundos simulados, sentir sensaciones sin consecuencias, experimentar la intensidad sin riesgo. Millones de personas pasan más tiempo en espacios digitales que físicos, viviendo a través de avatares, relaciones mediadas por pantallas. Contamos con la ingeniería del deseo a través de la publicidad y las redes sociales. Cada clic es rastreado, cada preferencia registrada, cada patrón de comportamiento analizado por algoritmos diseñados para predecir y manipular lo que deseamos. Creemos que tomamos decisiones, pero nos guiamos a través de espacios de decisión cuidadosamente diseñados para conducirnos
hacia resultados predeterminados. Hemos eliminado la soledad. La conectividad constante significa que nunca estamos realmente solos, nunca nos vemos obligados a conformarnos con nuestros propios pensamientos. El teléfono inteligente es un dispensador de soma, que ofrece infinitas distracciones ante la incomodidad de estar presentes con nosotros mismos. Hemos sido condicionados a sentir ansiedad cuando nos separamos de nuestros dispositivos, cuando nos enfrentamos al silencio o al aburrimiento. Tenemos un colapso de la atención. La persona promedio no puede concentrarse en una sola cosa por más de unos minutos antes de recurrir a la distracción. Hemos entrenado nuestro sistema nervioso para anhelar la novedad, para perseguir dosis de dopamina, para evitar cualquier cosa que requiera un esfuerzo sostenido o una gratificación diferida. Tenemos una liberación sexual divorciada de la profundidad emocional, más cercana al modelo de un mundo feliz que a cualquier sociedad anterior en la historia. Las aplicaciones de citas gamifican la intimidad. La cultura del ligue trata el sexo como recreación. El lenguaje del compromiso y el sacrificio ha dado paso al lenguaje de la satisfacción individual y la liberación de obligaciones. Estamos creando un mundo donde la incomodidad se considera un problema a resolver, en lugar de una parte normal de la experiencia humana, donde cada momento de aburrimiento debe ser compensado, donde cada emoción negativa debe ser aliviada, donde la dificultad es algo que debe evitarse, en lugar de aceptarse. Este es el camino al Estado mundial, no mediante una tiranía deliberada, sino mediante el efecto acumulado de millones de decisiones destinadas a aumentar la comodidad y reducir la fricción. Estamos construyendo la prisión nosotros mismos, una comodidad a la vez. El fracaso de la democracia. Huxley creía que un mundo feliz ilustraba un futuro más probable que 1984, de Orwell. Orwell imaginó el totalitarismo impuesto mediante la violencia, una bota pisoteando un rostro humano para siempre. Pero Huxley argumentaba que la tiranía moderna surgiría del placer, no del dolor. La diferencia crucial es el consentimiento. En la distopía de Orwell, las personas saben que están oprimidas, se ven obligadas a obedecer y odian a sus opresores incluso mientras se someten. Esto crea la posibilidad de resistencia. Si las circunstancias cambian, si el sistema se debilita, la revolución se hace posible. En la distopía de Huxley, las personas consienten su propia opresión porque no la reconocen como tal. Han sido condicionadas a desear exactamente lo que el sistema les ofrece. Defienden el statu quo porque han interiorizado sus valores tan completamente que la crítica no solo les parece errónea, sino incomprensible. Esto es lo que les sucede a las sociedades democráticas ahora mismo. No nos conquistan, nos seducen. Y la seducción es más permanente que la conquista porque la víctima se vuelve cómplice de su propia subyugación. Considere cómo operan las empresas tecnológicas. Ofrecen servicios realmente valiosos que hacen nuestras vidas más cómodas, más conectadas y más entretenidas. A cambio, recopilan datos sobre cada aspecto de nuestro comportamiento y los utilizan para crear perfiles psicológicos más detallados que cualquier cosa que la Stasi pudiera haber soñado, pero lo aceptamos. Aceptamos términos de servicio que nunca leemos. Cambiamos privacidad por conveniencia, autonomía por entretenimiento, libertad por comodidad. Y una vez que lo hacemos, es casi imposible volver atrás porque nos hemos vuelto dependientes de los servicios a los que nos suscribimos. Este es el modelo del Estado mundial aplicado a través del capitalismo en lugar del socialismo. No se necesita un gobierno centralizado para implementar el condicionamiento cuando las corporaciones pueden hacerlo con mayor eficiencia. No se necesita la censura estatal cuando la curación algorítmica puede ocultar información inoportuna sin que nadie lo note. No se necesita propaganda cuando se cuenta con publicidad dirigida y cámaras de resonancia en las redes sociales. La democracia requiere ciudadanos informados y capaces de pensar críticamente. Pero estamos creando sistemas que socavan ambos requisitos. La información abunda, pero la atención es escasa, por lo que la gente no se informa a fondo sobre nada. El pensamiento crítico es difícil y a menudo incómodo.
por lo que la gente se refugia en burbujas ideológicas donde sus suposiciones nunca se cuestionan. El resultado es una población que cuenta con todos los atributos formales de la democracia: elecciones libres, libertad de expresión y libertad de prensa, pero carece de la capacidad psicológica para ejercer esas libertades eficazmente. Somos libres en teoría, pero estamos condicionados en la práctica. Huxley lo previó. Comprendió que la mayor amenaza a la libertad no serían quienes quisieran arrebatársela, sino quienes ofrecieran intercambiarla por algo más atractivo: seguridad, comodidad, entretenimiento, placer. La libertad es abstracta, el placer es concreto. En esa contienda el placer gana casi siempre. La destrucción del significado. El mayor horror de un mundo feliz no es que las personas estén controladas, es que están vacías. Van por la vida experimentando placer, pero nunca sentido. Están satisfechas, pero nunca realizadas. Están vivas, pero no son plenamente humanas. El significado requiere varias cosas que el Estado mundial elimina sistemáticamente. Requiere esfuerzo, la sensación de que algo es difícil y por lo tanto valioso. Pero el Estado mundial lo facilita todo, eliminando la fricción que da importancia al logro. Requiere conexión, relaciones profundas que implican vulnerabilidad y compromiso. Pero el Estado mundial condiciona a las personas a evitar los apegos, a tratar la intimidad como una transacción en lugar de un vínculo. Requiere mortalidad, la conciencia de que el tiempo es limitado y por lo tanto precioso. Pero el Estado mundial prolonga artificialmente la juventud y anima a las personas a vivir como si fuera eterna, eliminando la urgencia que hace que las decisiones importen. Requiere elección, una elección genuina entre alternativas con consecuencias reales, pero el Estado mundial condiciona a las personas a querer solo lo disponible y a conformarse con lo que se les da, eliminando así el espacio donde podría darse una elección auténtica. Fundamentalmente, el significado requiere la posibilidad de sufrir. Obtenemos significado al superar dificultades, al sacrificarnos por algo más grande que nosotros mismos, al soportar el dolor por amor, verdad o belleza. Si eliminamos el sufrimiento, eliminamos la posibilidad de significado. La postura de John, articulada en su confrontación con Mond, es que reclama el derecho a ser infeliz, el derecho a sufrir, a luchar, a envejecer, a afrontar la mortalidad, a sentir todo el peso de la existencia en lugar de flotar en una simulación de la vida controlada químicamente. Mond considera esto una locura y, según los estándares utilitaristas, es una locura. ¿Por qué preferir el sufrimiento a la satisfacción? ¿Por qué aceptar la dificultad cuando la facilidad está al alcance? El Estado mundial ha resuelto el problema más antiguo de la filosofía, el problema del mal, eliminando las condiciones que producen sufrimiento. ¿No es eso precisamente lo que toda religión y sistema ético ha buscado? Pero John comprende algo que Mond ha olvidado o ha decidido ignorar. El sufrimiento no es un defecto de diseño de la consciencia, es información, es la señal que nos dice que algo importa. Cuando eliminamos la capacidad de sufrir, eliminamos la capacidad de preocuparnos por algo tan profundamente como para que su pérdida duela. Los ciudadanos del Estado mundial no aman porque el amor implica la posibilidad de perder. No crean porque la creación implica el riesgo del fracaso. No se sacrifican porque el sacrificio exige valorar algo más que la comodidad. Han sido reducidos a máquinas de placer, experimentando sensaciones pero nunca significado, satisfechos pero nunca realizados. La tecnología del control. Lo que hace profética a un mundo feliz no son las tecnologías específicas que Huxley imaginó. Los úteros artificiales y la hipnopedia no se han materializado exactamente como él describió, sino los principios que sustentan esas tecnologías, la lógica de la ingeniería de la conciencia humana con fines sociales, que se manifiestan por doquier. Consideremos las redes sociales. A primera vista, se trata de conexión y comunicación.
pero su función más profunda es la modificación del comportamiento. Cada plataforma está diseñada para maximizar la interacción, lo que significa que está diseñada para generar respuestas psicológicas que hagan que los usuarios regresen. El botón de me gusta, el sonido de las notificaciones, el desplazamiento infinito, no son decisiones de diseño neutrales. Están cuidadosamente diseñadas para explotar vulnerabilidades conocidas de la psicología humana. Liberan dopamina, generan ansiedad al ignorarlas y fomentan la adicción mediante programas de recompensa variables. Son el soma de la era de la información, proporcionando dosis medidas de validación social que nos mantienen tranquilos y comprometidos. Los algoritmos que controlan nuestros feeds son el equivalente moderno de la hipnopedia. No nos susurran lecciones mientras dormimos, sino que moldean la información que recibimos mientras estamos despiertos. Refuerzan nuestras creencias, nos protegen de perspectivas desafiantes y crean filtros burbuja donde todos coinciden con nosotros. Con el tiempo, esto limita nuestra forma de pensar y hace que los puntos de vista alternativos parezcan no solo erróneos, sino incomprensibles. Estamos siendo condicionados, pero este condicionamiento es invisible. Creemos que tomamos decisiones libres sobre qué leer, qué ver, qué creer, pero esas decisiones están moldeadas por sistemas diseñados para influirnos en direcciones específicas. El menú está seleccionado, las opciones son limitadas. Los resultados son predecibles. La ingeniería genética avanza hacia el tipo de manipulación embrionaria que Huxley imaginó. Aún no estamos creando castas, pero avanzamos hacia la capacidad de seleccionar y modificar rasgos antes del nacimiento. Los debates éticos se centran en la prevención de enfermedades, pero la tecnología no se detiene ahí. Una vez que se pueden eliminar las vulnerabilidades genéticas, se pueden mejorar las características deseables. Una vez que se pueden mejorar, se puede diseñar. La pendiente resbaladiza que lleva al proceso de Bokanovsky comienza con la prevención del cáncer infantil. ¿Quién podría oponerse? Pero cada paso adelante hace que el siguiente sea más fácil de justificar. Si podemos prevenir enfermedades, ¿por qué no mejorar la inteligencia? Si podemos mejorar la inteligencia, ¿por qué no optimizar capacidades específicas? Si podemos optimizar a las personas, ¿por qué no coordinar esas optimizaciones para crear una sociedad más eficiente? El manejo farmacológico del estado de ánimo ya está muy extendido. Antidepresivos, ansiolíticos, estimulantes. Ya utilizamos la química para regular la consciencia. Los fármacos aún no son perfectos. Tienen efectos secundarios, no funcionan para todos y son rudimentarios comparados con el soma. Pero el principio está establecido. Hemos aceptado que los estados emocionales son problemas que deben resolverse mediante la bioquímica. La realidad virtual y el entretenimiento inmersivo son versiones primitivas de las sensaciones. Estamos aprendiendo a crear experiencias que ignoran la realidad, que ofrecen sensaciones sin consecuencias. A medida que la tecnología avanza, la distinción entre la experiencia vivida y la simulada se difuminará. ¿Para qué tener relaciones reales difíciles cuando se pueden tener relaciones simuladas perfectas? ¿Para qué viajar a lugares reales incómodos cuando el turismo virtual ofrece mejor clima y menos multitudes? Cada tecnología por sí sola parece benigna o incluso beneficiosa, pero juntas están creando la infraestructura para un mundo feliz. No mediante conspiraciones ni tiranía deliberada, sino mediante la lógica acumulada de hacer las cosas más fáciles, más placenteras y más eficientes. Estamos construyendo el sistema que condicionará a nuestros hijos sin querer, simplemente buscando la comodidad y la conveniencia. El problema de la resistencia. Si el Estado mundial es tan eficaz controlando la conciencia, ¿cómo se manifiesta la resistencia? Esta es la pregunta que nos plantea Huxley, y es brutalmente difícil. La resistencia tradicional asume que luchas contra algo que reconoces como opresión. Pero ¿qué pasa si la opresión se ha internalizado tan completamente que no puedes percibirla? ¿Y si tus propios deseos han sido fabricados? ¿Cómo resistes cuando no quieres resistir? Bernard Marx y Helmholtz Watson representan dos tipos de condicionamiento imperfecto. Bernard
Es físicamente pequeño para ser un alfa, un error en el proceso embrionario. Y esta diferencia física crea una diferencia psicológica. Se siente incómodo en la sociedad no porque piense diferente, sino porque lo tratan de forma diferente. Su resistencia es reactiva, personal, no basada en principios. Helmholtz es más interesante. Su condicionamiento funcionó a la perfección, es todo lo que un alfa debería ser. Pero su misma excelencia genera insatisfacción. Es tan bueno escribiendo propaganda que intuye que hay algo más posible, una escritura más profunda que su sociedad no necesita. Su resistencia surge desde dentro, de la brecha entre su potencial y lo que su sociedad le permite expresar. Ambos están exiliados a islas donde viven otros inadaptados, comunidades de personas que no pudieron ser adecuadamente condicionadas. Esta es la solución del Estado mundial a la disidencia: aislamiento en lugar de castigo, que los alborotadores vivan juntos en algún lugar lejano donde no puedan infectar a otros. Pero John representa una posibilidad diferente. Alguien criado fuera del sistema que se enfrenta a él en la edad adulta. Posee el lenguaje y los conceptos para criticarlo porque se formó en una tradición diferente, en el lenguaje de pasión, significado y complejidad moral de Shakespeare. Su resistencia es cognitiva, arraigada en una visión alternativa de lo que podría ser la vida humana. Por eso el Estado mundial se esfuerza tanto en eliminar la historia, la filosofía y la literatura seria. Estas proporcionan el vocabulario para la disidencia, ofrecen valores alternativos con los que se puede medir el sistema actual. Sin ese vocabulario, la crítica se vuelve literalmente impensable. Así que el primer paso de la resistencia es recuperar el lenguaje perdido. Leer libros que no refuercen la narrativa dominante. Estudiar historia para comprender que el orden actual no es inevitable. Aprender filosofía para articular lo que falla en un sistema que parece funcionar a la perfección. El segundo paso es aceptar la incomodidad. El Estado mundial gobierna a través del placer, lo que significa que la resistencia requiere aceptar el dolor. No buscar el dolor por sí mismo, sino negarse a medicar cada sentimiento negativo, negarse a llenar cada momento de distracción, negarse a optimizar la vida para la máxima comodidad. Esto es extraordinariamente difícil porque exige ir en contra de todos los instintos que cultiva la sociedad moderna. Nos enseñan desde que nacemos a evitar la incomodidad, a buscar el placer y a maximizar la satisfacción. Elegir lo contrario parece una locura, masoquista y perverso, pero es el único camino para recuperar la experiencia auténtica. El tercer paso es construir alternativas. El Estado mundial no puede permitir comunidades organizadas en torno a principios diferentes, ya que demuestran que otras formas de vida son posibles. Por eso son necesarias las islas. Por eso los disidentes deben estar aislados. Su mera existencia es amenazante. Crear espacio para diferentes valores, diferentes relaciones, diferentes maneras de encontrar sentido, es revolucionario en una sociedad dedicada a la igualdad universal. No requiere violencia ni oposición explícita, solo requiere negarse a participar, construir algo diferente en las grietas y los márgenes. Pero Huxley es honesto sobre el costo. El intento de John de vivir de otra manera termina en suicidio. No puede soportar la presión de una sociedad que trata sus valores como entretenimiento, que convierte su sufrimiento en espectáculo, que quiere consumir incluso su resistencia como una experiencia novedosa. La cuestión del progreso. En el corazón de un mundo feliz se encuentra una pregunta sobre el progreso mismo. El Estado mundial representa la culminación del racionalismo científico aplicado a la organización social. Es lo que sucede cuando se toma en serio el proyecto de la Ilustración, cuando se intenta genuinamente diseñar la felicidad humana mediante la razón y la tecnología. Y funciona. Según todos los criterios medibles, el Estado mundial es exitoso. La esperanza de vida es alta. Las enfermedades están erradicadas. La pobreza no existe. La violencia es poco frecuente. La gente dice ser feliz. El sistema es estable, eficiente y sostenible. Este es el paraíso racional con el que los filósofos han soñado durante siglos. Entonces,
¿Por qué parece una pesadilla? ¿Qué le pasa exactamente? La respuesta nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Decimos que queremos felicidad, pero en realidad deseamos algo más complejo y contradictorio. Queremos sentido, lo cual requiere lucha. Queremos amor, lo cual requiere vulnerabilidad. Queremos libertad, lo cual requiere riesgo. Queremos excelencia, lo cual requiere desigualdad. Queremos autenticidad, lo cual implica la posibilidad del fracaso. El Estado mundial ofrece felicidad, felicidad genuina desde cualquier punto de vista objetivo, pero es una felicidad divorciada del significado, de la profundidad, de la dimensión trágica de la existencia que da a la vida su peso y significado. Esta es la intuición más profunda de Huxley, que existe una incompatibilidad fundamental entre la optimización y el significado. Al diseñar sistemas para lograr la máxima eficiencia y satisfacción, se eliminan la inactividad, la fricción y la dificultad que crean espacio para la elección auténtica y el logro genuino. El progreso, entendido como un mayor control sobre la naturaleza y la naturaleza humana, conduce inevitablemente al Estado mundial. No porque alguien pretenda crear una distopía, sino porque cada paso hacia un mayor control parece justificado por los problemas que resuelve. Cada conveniencia parece justificar la pequeña pérdida de autonomía. Cada comodidad parece justificar la ligera erosión del significado. Y entonces un día despiertas y descubres que has construido una prisión de placeres. Eres libre en teoría, pero condicionado en la práctica. Eres feliz en todos los aspectos, excepto en los que no se pueden medir. La pregunta que nos plantea Huxley es si el progreso podría exigirnos que dejemos de progresar, al menos en ciertas direcciones. Si la sabiduría podría implicar aceptar límites a nuestro poder para transformar la naturaleza humana. Si la buena vida podría requerir preservar la dificultad, preservar las condiciones que permiten que surja el significado, incluso si estas condiciones también permiten el sufrimiento. Esto no es un llamado a abandonar la medicina ni a rechazar la tecnología, pero sí podría ser un llamado a reconocer que no todos los problemas deben resolverse, no todas las molestias deben eliminarse, no todas las asperezas deben suavizarse, que algunos de los problemas que experimentamos son en realidad características, elementos necesarios de una existencia plenamente humana. La elección ante nosotros. Nos encontramos en una encrucijada. Las tecnologías que podrían crear el Estado mundial emergen a nuestro alrededor. La lógica que justificaría su despliegue ya está establecida. Se nos ofrece un trato, libertad de comercio por seguridad, profundidad por comodidad, significado por placer. Y la oferta es seductora porque los beneficios son reales e inmediatos, mientras que los costos son abstractos y diferidos. El soma eliminaría tanto sufrimiento. La ingeniería genética podría prevenir tantas enfermedades. El condicionamiento social podría reducir tantos conflictos. El entretenimiento podría llenar tanto vacío. ¿Por qué no aceptar el trato? ¿Qué argumento hay contra el paraíso? El argumento es que lo que se ofrece no es realmente el paraíso. Es una simulación del paraíso que elimina las condiciones necesarias para que algo importe. Es satisfacción sin plenitud, satisfacción sin sentido, vida sin profundidad. Los ciudadanos del Estado mundial no son malvados, ni siquiera son infelices. Simplemente están vacíos, viven la existencia experimentando placer pero nunca a propósito, satisfechos pero nunca completos. Están vivos en el sentido biológico, pero no en el sentido significativo. Están bien adaptados a un sistema que en sí mismo está enfermo. Huxley nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la comodidad? ¿Qué estamos dispuestos a negociar por la eliminación del sufrimiento? ¿En qué punto el remedio se vuelve peor que la enfermedad? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas prácticas urgentes que nuestra sociedad debe responder en las próximas décadas. Las tecnologías que podrían crear el Estado mundial no esperarán a que descubramos la ética. Avanzarán según su propia lógica, impulsadas por las fuerzas del mercado y el afán humano de superación.
Cada padre que edita el genoma de su hijo para prevenir enfermedades está tomando una decisión. Cada persona que toma medicamentos para aliviar su estrés está tomando una decisión. Cada individuo que sacrifica la privacidad por la comodidad está tomando una decisión. Ninguna de estas decisiones por sí sola crea una distopía, pero juntas, acumuladas a lo largo de millones de personas y décadas, están creando el mundo en el que habitaremos. La pregunta es si tomaremos esas decisiones conscientemente, con plena conciencia de lo que estamos sacrificando, o si nos dejaremos llevar hacia un mundo feliz sin querer, una conveniencia a la vez, hasta que despertemos y descubramos que hemos construido una jaula de la que no podemos escapar porque hemos olvidado lo que se siente la libertad. Aldous Huxley falleció el 22 de noviembre de 1963, el mismo día en que asesinaron a John F. Kennedy. Su muerte quedó eclipsada por ese suceso, apenas mencionado en los periódicos, pero su mensaje final fue claro. En su lecho de muerte, incapaz de hablar, Huxley le escribió una nota a su esposa pidiéndole LSD. Había pasado la última década de su vida experimentando con psicodélicos, creyendo que ofrecían acceso a niveles de conciencia inalcanzables para el pensamiento racional. Su esposa le administró la inyección y murió horas después, tras un último viaje a las profundidades de la mente. Esto es perfectamente coherente con la obra de su vida. Huxley nunca rechazó la expansión de la conciencia. Rechazó la manipulación superficial de la conciencia para el control social. Rechazó la reducción del espíritu humano a un conjunto de reflejos condicionados. Rechazó la eliminación de la profundidad en favor del placer superficial. Pero creía apasionadamente en la exploración de la conciencia, en ir más allá de la percepción ordinaria para encontrar realidades a las que la conciencia cotidiana no puede acceder. La diferencia entre el soma y los psicodélicos, en su opinión, radicaba en que el soma apacigua, mientras que los psicodélicos desafían. El soma te hace sentir cómodo con las cosas tal como son. Los psicodélicos revelan que las cosas tal como son solo una posibilidad entre muchas. El mensaje de un mundo feliz no es que debamos rechazar la ciencia, la tecnología ni el progreso. Es que debemos usar estas herramientas para expandir las posibilidades humanas en lugar de limitarlas, para profundizar la conciencia en lugar de aplanarla, para crear espacio para el significado en lugar de eliminarlo. La advertencia de Huxley se ha vuelto más urgente con cada año que pasa. Estamos construyendo la infraestructura para el Estado mundial más rápido de lo que desarrollamos la sabiduría para resistirlo. Estamos creando sistemas que pueden manipular la conciencia con creciente precisión, y lo hacemos en nombre del progreso, la eficiencia y la felicidad. La pregunta es si elegiremos el paraíso estéril del Estado mundial o algo más caótico, arriesgado y plenamente humano. Si cambiaremos la libertad por comodidad o aceptaremos que la libertad requiere incomodidad. Si aceptaremos la catástrofe total de la existencia humana o nos conformaremos con una simulación de la vida controlada químicamente. Un mundo feliz nos muestra ambas posibilidades con una claridad inquebrantable. Nos muestra el atractivo del control y el horror de lo que se pierde cuando el control se vuelve total. Nos muestra lo que ganamos al eliminar el sufrimiento y lo que perdemos al eliminar las condiciones que hacen posible el significado. La decisión es nuestra, pero nos falta tiempo para tomarla conscientemente. El nuevo mundo feliz no llegará en 600 años. Está surgiendo a nuestro alrededor ahora mismo, tomando forma a través de tecnologías, sistemas y decisiones que parecen inocentes individualmente, pero que juntas están creando algo sin precedentes y potencialmente irreversible. El último regalo de Huxley es la claridad para ver lo que estamos construyendo antes de que sea demasiado tarde para elegir de otra manera. La visión de un mundo donde todos son felices y nadie es humano. La advertencia de que el paraíso podría ser lo más peligroso que podríamos crear. El recordatorio de que algunas cosas importan más que la felicidad, que el significado requiere dificultad, que ser plenamente humano significa aceptar el sufrimiento junto con la alegría. La pregunta no es si podemos construir un mundo feliz. Podemos.
La tecnología está casi aquí. La pregunta es si deberíamos, si la eliminación del sufrimiento justifica el costo de todo lo que le da sentido, si queremos comodidad o plenitud, si elegimos el placer o el propósito. Esa elección definirá lo que significa ser humano en los siglos venideros, y la estamos haciendo ahora mismo, una tecnología a la vez, una comodidad a la vez, un intercambio de libertad por comodidad a la vez. Huxley nos mostró a dónde lleva ese camino. Ahora debemos decidir si seguimos recorriéndolo o buscamos otro. La decisión es nuestra, pero solo por un tiempo más.